El cielo de la tarde se teñía de un rojo pacífico mientras el pequeño Izuki caminaba de la mano de su madre por el sendero colindante al bosque. De repente, un silencio sepulcral cayó sobre el entorno, eliminando por completo el canto de las aves nocturnas. Las nubes en el cenit comenzaron a retorcerse, formando un vórtice violento de energía oscura y destellos púrpura. Un estruendo ensordecedor sacudió la tierra bajo sus pies, haciendo que la madre de Izuki lo abrazara fuertemente contra su pecho. Del centro del vórtice emergieron siluetas colosales con múltiples ojos brillantes y alas compuestas de pura energía celestial. La madre de Izuki corrió desbocada hacia las ruinas de un antiguo monumento de piedra cercano, buscando desesperadamente un refugio. Una de las ráfagas de energía mágica de las bestias impactó directamente el suelo justo detrás de sus talones, levantando una densa humareda. Con sus últimas fuerzas, la mujer empujó a Izuki dentro de una pequeña grieta de la estructura sagrada para ocultarlo. El joven miró a través de la rendija cómo una garra de luz incandescente atravesaba el torso de su madre sin piedad. La última mirada de amor de su madre se apagó rápidamente mientras su cuerpo era consumido por las llamas mágicas. Un odio profundo y abrasador nació en el pecho del pequeño Izuki mientras sus manos se cerraban con fuerza sobre la roca. 10 años transcurrieron desde aquel fatídico día, dejando profundas cicatrices invisibles en el alma del joven superviviente. Izuki se ajustó el uniforme escolar oscuro frente al espejo de su habitación, manteniendo una calma imperturbable. Al salir a la calle, ignoró los murmullos de los transeúntes que hablaban sobre el constante peligro de las incursiones celestiales. Las calles de la ciudad contaban con inmensas pantallas holográficas que mostraban el estatus biológico de la población civil. En los registros públicos, el nombre de Izuki figuraba con un humillante nivel de aptitud mágica de 0 absoluto. Al llegar a la academia, el ambiente se sentía inusualmente denso debido a los insistentes rumores de una asamblea de emergencia. Los estudiantes se agolpaban en los pasillos principales discutiendo sobre los posibles rangos de poder que despertarían ese día. Un estudiante de rancio linaje pasó al lado de Izuki empujando su hombro con desprecio evidente en su rostro. El protagonista no cambió su expresión ni un solo milímetro y continuó su marcha hacia el auditorio principal de la escuela. Las inmensas puertas del auditorio se cerraron pesadamente, aislando a cientos de alumnos en el gran recinto techado. En el centro del escenario descansaba un pilar monolítico negro traído directamente de las zonas de impacto celestial. El director de la academia subió al podio, explicando que el sistema de activación evaluaría el potencial latente de cada alma. Los primeros alumnos comenzaron a pasar al frente, colocando sus palmas sobre la superficie fría del misterioso artefacto. Destellos de luz azul y verde brotaban del pilar revelando clases de combatientes comunes como guerreros y magos elementales. El estudiante noble que había molestado a Izuki pasó al frente, logrando despertar una extraña clase de caballero dorado. Los aplausos resonaron con fuerza por todo el lugar mientras el chico regresaba a su asiento con una sonrisa de superioridad. Después de varias horas de evaluaciones básicas, la voz del altavoz pronunció fríamente el nombre de Izuki. Murmullos burlones llenaron la estancia debido a que todos conocían su desastroso récord de aptitud física y mágica. Con pasos lentos pero firmes, el joven descendió por las escaleras laterales aproximándose al pilar central del escenario. Al llegar frente a la oscura reliquia, pudo sentir una extraña vibración que resonaba directamente con el latido de su corazón. El instructor le ordenó que colocara su mano derecha firmemente sobre la piedra para iniciar la conexión del alma. En el instante en que sus dedos hicieron contacto físico, una oleada de frío glacial recorrió todo su sistema nervioso. El pilar permaneció completamente inactivo durante varios segundos, provocando risas ahogadas entre el público asistente. De pronto, una violenta grieta de energía carmesí cruzó el monolito de arriba a abajo, haciendo crujir la estructura. Las luces de emergencia de toda la escuela comenzaron a parpadear descontroladamente mientras las alarmas anticatástrofe se activaban. Un torrente masivo de energía oscura emanó de la grieta, envolviendo por completo el cuerpo de Izuki en un torbellino.
Grandes pétalos de loto luminosos hechos de energía pura comenzaron a florecer a su alrededor, expandiéndose en el aire. En la gran pantalla de evaluación, los números del sistema colapsaron mostrando símbolos corruptos antes de revelar una sola palabra. Las letras gigantes de color sangre proyectaron ante la mirada atónita de todos la mítica e incomprensible clase: rompeorden. Izuki abrió sus ojos, revelando un brillo carmesí de pura furia contenida que parecía desafiar las leyes del universo mismo. El pilar de piedra negra se desintegró en miles de fragmentos flotantes debido a la insoportable presión emanada de su cuerpo. Los profesores y guardias de seguridad retrocedieron horrorizados, sacando sus armas mágicas ante la amenaza desconocida. El estudiante de noble cuna cayó de rodillas al suelo, asfixiado por el inmenso peso de la presencia del protagonista. Una interfaz flotante semitransparente apareció exclusivamente frente a la vista de Izuki, mostrando sus nuevas habilidades. El sistema notificó de inmediato que a pesar de poseer esta clase legendaria, todos sus parámetros físicos seguían marcando 0. Una siniestra sonrisa apenas perceptible se dibujó en el rostro de Izuki mientras cerraba su puño derecho, liberando chispas mágicas. De repente, un fuerte crujido resonó en el techo del auditorio, batiendo las alarmas con una intensidad 3 veces mayor. La extraña energía de los fragmentos del monolito comenzó a aglutinarse velozmente sobre los hombros de Izuki como una capa. En la sombra del fondo del escenario, una grieta dimensional auténtica de las bestias celestiales empezó a abrirse lentamente. La grieta dimensional del escenario se expandió con un crujido ensordecedor que congeló la sangre de todos los estudiantes presentes. Los profesores gritaron órdenes de evacuación desesperadas, mientras las alarmas mágicas del instituto comenzaban a resonar con fuerza. Izuki permaneció inmóvil en el centro del caos, contemplando el abismo purpúreo que goteaba una energía densa y ponzoñosa. Frente a sus ojos, la interfaz del sistema flotó en el aire, mostrando una pantalla de color carmesí parpadeante. El mensaje del sistema indicaba que su nivel de poder actual era exactamente 0 en todos los atributos básicos. Varios estudiantes de élite que pasaban a su lado se burlaron cruelmente al notar los patéticos números flotantes de Izuki. Una enorme garra de obsidiana emergió de la brecha, aplastando instantáneamente el podio principal de la academia. El impacto arrojó a Izuki contra el suelo rocoso, rasgando su uniforme y cubriéndolo de polvo grisáceo. Recordando la muerte de su madre, el joven apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron completamente blancos. Él se negó a morir como una víctima indefensa en este nuevo orden mundial dominado por la fuerza bruta. De repente, 2 líneas de texto dorado brillaron en el fondo de su interfaz espiritual bloqueada. Las palabras revelaron la activación forzosa de 2 habilidades latentes llamadas Mimesis y Nirvana. Un flujo de energía transparente y helada comenzó a circular rápidamente a través de sus venas vacías. En ese instante, un estudiante hostil de 3er año regresó al escenario empuñando una espada imbuida en llamas mágicas. El guerrero del fuego buscaba usar a Izuki como carnada para entretener a la bestia mientras él escapaba de forma segura. Con un grito furioso, el rival lanzó una ráfaga de fuego ardiente directamente hacia el pecho desprotegido de Izuki. En lugar de esquivar el ataque mortal, Izuki extendió su palma derecha con una serenidad absoluta y gélida. La habilidad Mimesis se ejecutó en silencio, analizando la estructura molecular del hechizo ígneo en un microsegundo. Las llamas enemigas se detuvieron bruscamente en el aire, flotando como esferas dóciles alrededor de los dedos del protagonista. Mediante el estado nirvana, toda la energía térmica robada fue asimilada por su cuerpo, purificando sus canales internos. El estudiante agresivo retrocedió tropezando, con el rostro pálido, al ver su mejor técnica completamente neutralizada. Izuki lo miró fijamente y, usando la mímica perfecta, recreó el mismo ataque con el triple de intensidad original. La llamarada barrió el escenario, consumiendo los escombros y obligando al rival a huir despavorido por los pasillos. La criatura celestial emergió por completo de la brecha, rugiendo con una fuerza que sacudió los cimientos del edificio.
Lejos de amedrentarse, Izuki sintió una oleada de poder recorrer cada rincón de su ser por primera vez. La interfaz flotante parpadeó de nuevo, mostrando que sus estadísticas fijas seguían marcando un absoluto cero. El joven comprendió entonces que su verdadero poder no residía en acumular números, sino en romper el formato del sistema. 3 bestias menores, con forma de lobos sombríos, saltaron desde los restos del techo directamente hacia él. Con movimientos fluidos y precisos, Izuki esquivó la primera embestida deslizándose lateralmente sobre los escombros. Su mano izquierda atrapó el cuello peludo de la segunda criatura, midiendo instantáneamente su flujo de vitalidad. Al activar Mimesis, absorbió el atributo de agilidad de la bestia, dejando al monstruo completamente petrificado. Utilizando la velocidad robada, Izuki se desvaneció en un destello negro, apareciendo al instante detrás del tercer lobo. Con un golpe seco imbuido de energía comprimida, destrozó el núcleo del monstruo en una pequeña explosión cristalina. Los restos purpurados de las bestias fueron absorbidos de inmediato por el vórtice invisible de su alma inmortal. Desde la entrada destruida del recinto, un grupo de examinadores de la asociación observaba la escena con incredulidad. Ninguno de sus artefactos de medición lograba registrar el origen o la magnitud del poder que Izuki emanaba. El gigantesco soberano de la brecha celestial rugió de nuevo, concentrando una cantidad masiva de plasma en sus fauces. Izuki plantó firmemente sus pies en el suelo agrietado, preparándose para asimilar el ataque más devastador de su vida. El haz de energía destructiva descendió como un meteorito purpúreo, borrando todo rastro de materia a su paso. Cuando el humo denso comenzó a disiparse, la figura de Izuki emergió rodeada por gigantescos pétalos de loto luminosos. Sin embargo, un sonido sordo provino desde las profundidades del cráter que se había formado bajo sus pies. El suelo colapsó por completo, succionando a Izuki hacia un calabozo subterráneo oculto que no figuraba en ningún mapa. Abajo, en la inmensa penumbra, miles de ojos carmesíes fijos en la oscuridad comenzaron a abrirse uno a uno al unísono. Aquellas miles de miradas escarlatas titilaron en la densa penumbra de la fosa como brasas sedientas de sangre fresca. Izuki deslizó su pie derecho hacia atrás sobre el suelo rocoso, equilibrando perfectamente el peso de su cuerpo sin hacer el menor ruido. A su alrededor, los demás competidores de la prueba de selección desenvainaron sus armas brillantes, emitiendo ruidosas ráfagas de energía elemental. Un enorme guerrero acorazado se adelantó con una sonrisa burlona, apuntando su pesada hacha directamente hacia el pecho desarmado de Izuki. El gigantesco rival exclamó que un don nadie con estadísticas en cero absoluto solo serviría como carnada barata para los monstruos. Izuki no respondió con palabras, manteniendo sus manos relajadas a los costados mientras sus ojos carmesíes destellaban con una frialdad glacial. En ese instante, una ráfaga de garras oscuras brotó de las sombras del abismo, devorando la retaguardia de los guerreros más rezagados. Los gritos de agonía resonaron con fuerza por las paredes de piedra, desatando de inmediato el pánico generalizado entre los aspirantes. Aprovechando la confusión del ataque sorpresa, 3 competidores emboscó al protagonista desde los puntos ciegos superiores con dagas envenenadas. La habilidad latente Mimesis se activó silenciosamente dentro de su alma, analizando los flujos de maná de las trayectorias enemigas. Sin alterar su postura erguida, el joven inclinó su torso milimétricamente hacia la izquierda para evadir el primer corte mortal. Su mano derecha interceptó con precisión quirúrgica la muñeca del segundo asesino, aplicando una presión devastadora sobre su articulación. Un crujido sordo reverberó en el aire cuando el arma envenenada cayó inútilmente al suelo antes de que su dueño pudiera reaccionar. El tercer atacante intentó conjurar un hechizo de fuego expansivo para carbonizar a Izuki a quemarropa. En lugar de esquivar el fuego infernal, Izuki extendió su palma abierta para recibir el impacto directo de la magia destructiva. La habilidad Nirvana se manifestó como un vórtice negro invisible que absorbió por completo las llamas calcinantes en un milisegundo.
Los ojos del mago enemigo se dilataron por el horror absoluto al ver su hechizo de rango avanzado desaparecer sin dejar rastro. Izuki susurró que la fuerza elemental ajena ahora le pertenecía por completo bajo el derecho divino del rompeorden. Con un movimiento fluido de sus dedos, liberó el fuego asimilado convertido en ráfagas de ondas de choque carmesí comprimidas. Los 3 emboscadores fueron arrojados violentamente contra los pilares de piedra distantes, rompiendo sus armaduras mágicas instantáneamente. Al ver caer a sus mejores hombres, el gran guerrero acorazado rugió enfurecido y cargó con toda su masa muscular. El impacto inminente del hacha amenazaba con partir la plataforma entera en 2 mitades perfectas. Izuki cerró los ojos por un breve instante, sincronizando los latidos de su corazón con el flujo del cero absoluto. Cuando abrió los párpados, el mundo pareció detenerse por completo bajo el peso de su mirada asesina. En un parpadeo imperceptible para el ojo humano, la figura de Izuki se desvaneció, dejando solo un rastro de partículas oscuras. Reapareció instantáneamente detrás del cuello, descubierto del coloso acorazado, sin emitir ninguna vibración de energía. Con 2 dedos imbuidos en la fuerza destructiva asimilada, golpeó el punto de presión central de la espina dorsal del rival. El enorme sistema de soporte de maná de la armadura pesada colapsó, estallando en 1000 pedazos relucientes de cristal flotante. El guerrero gigante cayó de rodillas pesadamente, escupiendo sangre mientras perdía el conocimiento por completo ante la letalidad del nivel 0. El resto de los competidores hostiles que observaban desde la distancia detuvieron sus pasos de inmediato, congelados por el pánico. Nadie podía comprender cómo un supuesto guerrero sin estadísticas visibles era capaz de someter a los líderes del examen en segundos. Desde las profundidades oscuras de la fosa, una gigantesca bestia de la calamidad de múltiples cabezas emergió finalmente para devorarlos a todos. Los gritos de desesperación volvieron a estallar cuando las cabezas del monstruo lanzaron torrentes de ácido corrupto hacia la multitud. Izuki dio un paso al frente de todos, asumiendo la responsabilidad absoluta de terminar con esta locura de una vez por todas. Activando la plenitud de mimesis, comenzó a copiar no solo los ataques humanos, sino la firma de maná original de la mismísima bestia celestial. Una inmensa loto de luz carmesí y negra floreció debajo de sus pies, expandiéndose por todo el suelo de la caverna antigua. Con un grito cargado de resolución absoluta, Izuki canalizó toda la fuerza asimilada en un único destello omnidireccional. La gran bestia de la calamidad se desintegró en cenizas oscuras en un parpadeo, purificando la fosa entera de la corrupción celestial. Los competidores sobrevivientes cayeron de rodillas, completamente a salvo y enmudecidos ante el salvador inesperado que los había rescatado. Con el conflicto resuelto y el orden establecido completamente desafiado, Izuki caminó hacia la salida de la fosa, habiendo demostrado de forma definitiva el poder absoluto de su nivel 0.